días, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar en esta clase. Obviamente antes vamos a hacer un recorrido por lo de la clase anterior. Sigue siendo el tema de la presente clase los juegos motores. En este caso vamos a tratar de profundizar qué debemos hacer con respecto a estos juegos a presentar en la escuela primaria, ya en el segundo ciclo y en el tercer ciclo, es decir, desde cuarto a séptimo grado. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso. En la clase anterior tratamos de observar este doble papel que tiene el juego dentro de las clases de educación física. En primera instancia abordamos esto del juego como estrategia didáctica, como actividad en la cual o por la cual nosotros, los profes, presentamos determinados contenidos a abordar, en los cuales centramos nuestra intención, pero seleccionamos como forma de actividad o como estrategia didáctica o como manera motivadora de llevar adelante estos contenidos el juego. En este caso, la intención docente está puesta en estos otros contenidos que nosotros tratamos de abordar y no en el juego en sí mismo. Si bien siempre surgen en estas instancias jugadas aspectos constitutivos de los juegos, nuestras intervenciones docentes, nuestra orientación didáctica, nuestros aprendizajes o los aprendizajes deseados que decíamos en los alumnos, están orientados hacia estos otros contenidos que dijimos que pueden ser muy variados. Y por otro lado, abordamos también y nos introdujimos al juego como contenido en sí. Y tratamos de observar todas estas aristas, todas estas facetas que debemos tratar de incorporar en el juego a partir del nivel inicial, sobre todo el aspecto social que implica el jugar y cómo a partir de los juegos los niños y las niñas van incorporando pautas para desenvolverse en el medio en el que están. Abordamos esta cuestión de los acuerdos necesarios para poder jugar. Abordamos el pensamiento táctico a desarrollar por medio de los juegos, es decir, esta cuestión de los planes, las estrategias, las formas de resolver los determinados juegos. Y también hicimos un recorrido por los diferentes juegos que podrían ser presentados en el nivel inicial y en el primer ciclo de la escuela primaria, partiendo desde juegos de resolución totalmente individual, para hacer una generalidad del caso, y en los que muy paulatinamente se van convirtiendo en juegos que aparentemente son grupales, pero que en el fondo la resolución individual todavía está presente, para cuando entramos ya en el primer ciclo de la escuela primaria, muy de a poco tratar de incorporar esta noción de grupo y cómo a partir de las resoluciones grupales pueden empezar a resolver los juegos de una mejor manera. En este camino, por supuesto, los juegos se van complejizando cada vez más, y a partir de esta complejización es que van a ser introducidas muchas más facetas a poder considerar en el juego ya para la finalización del primer ciclo. Recuerden siempre que si bien la estructura de la escuela primaria está ciclada, el niño de tercer grado en muchos aspectos se parece más al de segundo ciclo que a este niño que viene de nivel inicial, ¿sí? Y que entre los 7 y 8 años hay una edad de quiebre importante en muchos aspectos. Por lo tanto, paulatinamente y a partir de tercer grado, estos juegos van a encontrar o van a tomar otra característica
ya definitivamente orientados hacia la resolución grupal de los mismos, en el que la necesidad de poder acordar con el otro es primordial. Esto va a suceder siempre que los profes, los responsables de las clases, puedan incentivar esta resolución grupal a partir de sus intervenciones didácticas. Si nosotros seguimos presentando los mismos juegos de resolución individual que presentábamos en nivel inicial en los primeros años del primer ciclo, esta forma de poder resolver los juegos desde lo grupal no se va a ver muy valorizada ni tenida en cuenta, ya que seguimos presentando juegos que a lo mejor no están adaptados del todo a la edad de la que ya estamos hablando, a partir de los 8 años. Sin duda que a partir de esta edad aproximadamente, de tercer grado, la complejización de estos juegos va a ser cada vez más acentuada. Y acá vamos a encontrar una faceta bastante interesante, que a partir de la presentación de diferentes juegos y primordialmente los de iniciación deportiva, en los que empezamos a presentar acciones grupales que se pueden llegar a parecer a algún deporte en particular, pero que no lo son definitivamente, estos chicos y estos chicos y estas chicas van adquiriendo estas nociones de estrategias, de resolución a partir de las habilidades motoras, de acuerdos necesarios para poder resolverlos y llevarlos adelante. Esta línea de juegos la tenemos que mantener durante toda la escuela primaria, incluyendo todos los que presenta el diseño curricular, los cooperativos, los juegos de posición, los juegos tradicionales, populares. No hay que olvidarse de ellos porque si no, definitivamente orientamos el juego hacia el deporte y nos estamos olvidando del resto de los otros juegos que no tienen que ver con lo deportivo. Por eso, definitivamente a partir de este tercer grado, además, tenemos que incorporar otros tipos de juegos que les podemos llamar de iniciación deportiva o deportivos multilaterales y polivalentes. Estos juegos multilaterales y polivalentes los vamos a desarrollar en profundidad en la clase y siguiendo con la línea de tiempo de la escuela primaria, a partir de la finalización del segundo ciclo, comienzo del tercero, es decir, entre quinto y sexto grado, ya vamos a presentar juegos deportivos mucho más parecidos a un deporte en sí, o mini deportes, es decir, juegos deportivos adaptados en cuanto al espacio, a la cantidad de jugadores, a las reglas y a un montón de aspectos más que hacen que sean de resolución más simple que los deportes en particular. Por supuesto que a partir de estas edades, primordialmente a partir del segundo ciclo, todos nuestros contenidos anteriores de la educación física es como que empiezan a tomar forma en cuanto a poder desarrollarlos en situaciones ya no aisladas, sino en situaciones en las que todos estos contenidos, habilidades motoras, la capacidad perceptiva, el esquema corporal, el juego en sí, la coordinación, el equilibrio, van a empezar a tomar forma de un todo que van a servir para resolver determinadas situaciones de juego. Es decir que en este sentido, en primera instancia, van estos juegos que les mencioné anteriormente, multilaterales y polivalentes, que nos orientan hacia la construcción de una amplia y diversa gama de habilidades motoras para resolver las diferentes situaciones de juego. Recuerden, cuando abordábamos las habilidades motoras, decíamos que uno de los componentes básicos de la especificación a partir de los 7, 8, 9 años era esto, de poder utilizarlas en las situaciones de juego a resolver. Ven acá cómo se empiezan a entrelazar todos los contenidos
y cómo ya va a ser muy difícil a partir de cuarto o quinto grado presentar contenidos aislados, sino que los tenemos que presentar en contexto, y este contexto no es otro que las situaciones a resolver dentro de los juegos en sí mismos. Esto de la multilateralidad y la polivalencia también va en el sentido de poder observar gran cantidad de juegos que comprometan un montón de conocimientos, un montón de saberes y de capacidades de todo tipo, y no solamente las de orientación deportiva. Juegos expresivos, juegos cooperativos, juegos en el que la forma de resolverlo no tenga que ver con una situación deportiva. Y por otro lado, el hecho de la multilateralidad y la polivalencia nos orienta hacia poder presentar, si es que lo vamos a hacer, juegos de iniciación deportiva que estén orientados hacia más de un mini deporte en particular, como para sentar las bases de un aprendizaje futuro muy amplio y variado. Es decir, si vamos a orientar a partir de nuestros juegos en acciones de iniciación deportiva, tienen que ser acciones de iniciación deportiva muy variadas, muy sujetas a la disparidad entre una y otras, para que el hecho primordial de la variedad en nuestras clases siga presente. Ahora, ¿cómo considerar esto de la polivalencia o la multilateralidad dentro de los juegos de iniciación deportiva? Básicamente es servirnos de las características comunes que tienen determinados deportes para poder presentar o armar situaciones jugadas que se valgan de esas características comunes. Estas características comunes pueden tener que ver con el espacio de juego, pueden tener que ver con el objetivo del juego, pueden tener que ver con algunas reglas o con las estrategias grupales para poder resolverlo o con las habilidades que se requieren. Vamos a poner un ejemplo. Todos los juegos de situación, no todos, pero una gran mayoría, tienen una dinámica muy parecida. Y a ver, acá me estoy refiriendo no a juegos en particular, sino a deportes, me expresé mal. Los deportes de situación, dentro de ellos hay muchos que tienen características comunes. Por ejemplo, vamos a nombrar varios: el handball, el básquet, el fútbol, el rugby, el hockey, y me estoy olvidando de varios más. Su característica y lógica interna implica un campo dividido en dos partes, y el objetivo del juego implica el poder invadir el campo contrario para poder llevarlo adelante. Tanto en el fútbol como en el handball como en el básquet, yo tengo mi propio campo que tengo que defender y el campo contrario de los oponentes que invadir para poder llegar al objetivo del juego, ya sea marcar un gol, apoyar la pelota en el rugby, encestar en básquet, o bueno, toda esta variedad de deportes tienen esa característica común. Son deportes de invasión y también de oposición. Para lograr el objetivo, tengo que invadir el campo contrario. Entonces, siguiendo esta lógica de la invasión del campo contrario, puedo presentar una determinada cantidad de juegos que asuman esa lógica interna sin que lleguen a ser los deportes en sí. Por ejemplo, un juego en el que haya que avanzar en el campo contrario para lograr determinado objetivo. Por ejemplo, robar una pelota. Implica el tener que invadir el campo contrario, implica el tener que defender mi propio campo, implica el tener que organizarme dentro del grupo para ver quién cumple cada rol o cada función dentro de este grupo, dentro de este equipo. Los que van a defender, los que van a atacar. Implica el organizarse en cuanto a estos roles y en qué momentos se van a ir llevando adelante.
implica el rotar los roles. Bien, pero todas estas cuestiones presentadas en este juego asumen la lógica de estos deportes que en el futuro se van a poder abordar en forma particular, pero no lo son. Es decir, invadir el campo contrario y el defender el propio. Otro ejemplo podría ser en los juegos o en los deportes, perdón, de cancha dividida, como pueden ser, por ejemplo, el hockey, el vóley, el tenis y todos los que tienen una red al medio. Bueno, la lógica interna y el objetivo de estos deportes es defender mi campo en el sentido de que no caiga la pelota en mi propio campo y atacar el campo contrario sin invadirlo en este caso, pero tratando de que el elemento o el móvil o la pelota caiga en el campo del equipo que está en ese momento como oponentes. Bueno, esas características comunes van a poder posibilitar crear juegos en este sentido que sin ser el vóley, sin ser el tenis, van a habilitar a estos niños y estas niñas a poder resolverlos siguiendo la lógica de resolución y los objetivos de estos deportes que en el futuro van a poder ver. Dijimos que estas características comunes pueden rondar en varios aspectos en 4 o 5. Uno de esos aspectos primordiales es en cuanto a los espacios de juego, que tienen que ser presentados en diversas formas, dimensiones, con determinadas zonas prohibidas y en las que se pueda jugar, con líneas, con obstáculos siempre muy variados, pero que orientan, en definitiva, estas características comunes hacia la resolución futura de determinadas situaciones deportivas. Vuelvo a insistir, no es el hecho de que a partir de tercero o cuarto grado yo tengo que presentar deportes propiamente dichos, sino situaciones jugadas que me van a orientar hacia la resolución futura, sobre todo en esta cuestión táctica de cómo utilizar el espacio y cómo cubrirlo en base a los componentes o a los miembros de mi grupo de juego o de mi equipo. Hay reglas en particular que muchas veces pueden ser utilizadas para poder diseñar juegos, porque de eso se trata justamente, de diseñar juegos, de crearlos para poder llevarlos adelante con estos niños y niñas. Estas reglas imponen muchas veces posibilidades y limitaciones en cuanto a las acciones que se pueden ir llevando adelante. En cuanto al manejo de objetos, si se pueden tomar, si no se pueden tomar, si solamente hay que golpearlos, si hay que golpearlos con el pie o con la mano, si lo tomo, qué tipo de objeto es. Bueno, estas reglas en sí me van a posibilitar jugar en cuanto a la elaboración de estos juegos. En cuanto a las estrategias a llevarse adelante, también esta es una característica común de la cual me puedo valer para crear situaciones jugadas. En cuanto a las habilidades que se ponen en juego, por ejemplo, hay diferentes deportes en que yo tengo que golpear cosas con otro objeto. Son muchos y variados. Si bien todos tienen lógica diferente, por ejemplo, estoy hablando del hockey, del softball, del tenis, cada uno de esos deportes tiene una lógica distinta, pero sí tienen como común esto de golpear un objeto con el otro. Entonces, ¿por qué no valerme de esa situación para crear situaciones jugadas en las cuales se pongan de relevancia esos aspectos? Y el último aspecto es en cuanto a las formas de comunicación que se van a poder llevar adelante dentro de estos juegos y que tienen que ver con lo verbal, con lo gestual, con lo motor, y que implica esto una determinada colaboración o oposición en las personas o en los chicos o en las chicas que están jugando estos juegos. Puede parecer bastante complejo esto de los juegos polivalentes y multilaterales, pero en sí es comenzar una iniciación deportiva muy amplia, muy variada, muy multifacética,
no orientada hacia un juego deportivo en particular, sino hacia situaciones variadas, valiéndome de las características comunes que tienen muchos deportes. A partir de ahí, me puedo poner a pensar en crear determinadas situaciones de juego y a partir de esas situaciones de juego el fomentar, por medio de mis intervenciones didácticas, la concreción de todos estos contenidos que puedo ir llevando adelante. Para que todo esto se pueda llevar adelante, yo tengo que habilitar dentro de mis clases, yo profe me refiero, y ustedes profes, a eso hago referencia, habilitar en nuestras clases momentos en que los chicos puedan preguntar sobre los juegos, puedan preguntar sobre los objetivos. Dentro de los momentos en que explico un juego, tengo que ser muy claro en los objetivos y habilitar momentos para que ellos asuman la organización propia en cuanto a cómo van a llevar adelante este juego, es decir, cómo lo van a resolver. Si yo les brindo las estrategias de entrada, les brindo las posibilidades que ellos mismos deberían idear, no voy a estar fomentando este pensamiento táctico, sino que lo único que van a estar haciendo es copiar una manera de resolución que yo les estoy proponiendo. Aun cuando vea que yo profe, que las formas de resolver este juego no son las más ideales desde lo táctico, tengo que habilitar que las hagan y tengo que asumir posteriormente un momento de reflexión, un momento de charla, en el que yo pueda analizar junto con los chicos y las chicas de qué manera trataron de resolver determinadas situaciones y cuál les pareció la más correcta, cuál les pareció la más exitosa, para compartir y socializar estos conocimientos que de a poco van incorporando. Recuerden que en todos estos juegos y sobre todo en los orientados hacia situaciones deportivas, muchas veces el mejor jugador, entre comillas, no es el más habilidoso, sino que es el que sabe resolver estas situaciones de juego de la mejor manera. Por eso tengo que habilitar estas opciones en las que ellos puedan formar sus grupos, puedan asumir los roles dentro de ese grupo de una manera democrática, no diciéndoles vos haces esto, no. Bueno, acá tenemos estas acciones dentro del grupo. ¿Cómo pueden dividirse ustedes para cubrirlas? Tenemos este espacio que defender. ¿Cómo pueden organizarse para defenderlo? Tenemos este objetivo para marcar el punto. ¿Cómo pueden organizarse para hacerlo sin que les hagan puntos en su propio campo? Bien, a partir de todas esas situaciones que si yo, profe, no habilito, el pensamiento táctico, la manera de resolver los juegos, los acuerdos, los roles, la negociación de las reglas, se va a llevar adelante. Ahora, si yo solamente me limito a explicar el juego y decir se juega de esta manera, vamos a jugar, no estoy habilitando ninguna forma en que ellos puedan asumir prácticas propias de cómo resolver estas situaciones jugadas. Ya para entrar en algunos juegos que podemos presentar o tipos de juegos que podemos presentar a partir del segundo ciclo de la escuela primaria y el tercer ciclo también, tenemos que entender que a partir de su edad de oro desde lo motor, estos chicos pueden resolver muchísimos tipos de juegos y además disfrutarlos. Tiene que haber una propuesta en nuestras clases muy amplia en cuanto a la gama de juegos a desarrollar. Tiene que ser muy diversa, con muchos compañeros, con pocos compañeros, de resolución por parejas o pequeños grupos o grandes equipos. Tengo que asumir también la posibilidad de que realicen juegos sin competencia y sin oposición, o sea, juegos cooperativos. Si hay competencia dentro de un juego,
tengo que habilitar la opción también de que ellos puedan elegir con quién jugar y poder armar grupos de la manera más democrática posible. Todas estas experiencias van a actuar en enriquecer siempre la forma en que los aprendizajes son tomados por estos alumnos y alumnas de una manera significativa. Tengo que seguir fomentando la comprensión de los juegos y cómo se resuelven, es decir, esta lógica interna, donde se favorezca, y acá esto es muy importante, una participación inclusiva, es decir, de todos. Por eso esta cuestión de elegir los grupos lo puedo dar vuelta, por ejemplo. ¿Por qué dos que eligen? Y no formar grupos a partir de otras opciones. Bien, todo tiene que ser tendiente a una gran variedad, a una variedad dentro de la inclusión, a una variedad dentro de la comprensión de los juegos y orientándolos desde un aspecto a los juegos de iniciación deportiva y mini deportes, pero sin hacer y poner el punto en particular en uno solo, ¿sí? Todo esto va a llevar a alumnos que, además de poner en práctica todas estas habilidades motoras dentro de los juegos, van a ser niños y niñas inteligentes a la hora de jugar. Por eso, dentro de los juegos que podemos presentar, continuamos también con estos juegos de persecución, pero ya no de manera individual, sino juegos por equipos, juegos con relevos y postas, con diferentes organizaciones, diferentes elementos, con diferentes objetivos dentro de estos relevos, juegos de oposición en pequeños grupos, 2 contra 2, 3 contra 3, y en el que cada vez haya más complejidad, juegos en grupos o equipos de iniciación hacia diferentes juegos deportivos, aumentando paulatinamente la cantidad de jugadores, pero sin llegar a dos grandes grupos en los que tengan que jugar todos contra todos, sino paulatinamente ir incorporando jugadores, pero nunca superando esta cuestión del que tengan que tener tantas o tantos aportes perceptivos dentro desde la cantidad de jugadores que implican el juego, que no lo puedan resolver. Ustedes recuerden, por regla, que siempre es mucho más fácil resolver una situación de 2 contra 2 o de 3 contra 3 que de 10 contra 10, ¿sí? Tengo que seguir trabajando en los juegos tradicionales, no olvidarme de ellos, juegos que siempre van a estar presentes dentro de la comunidad y que además ellos mismos pueden aportar en cuanto al conocimiento de la transmisión dentro de su seno familiar o dentro de su seno de personas conocidas. Juegos en el ámbito natural, de búsqueda, de capturas de banderas, de un montón de formas de resolverlos. Y definitivamente también incorporar los mini deportes paulatinamente, ¿sí? Siempre y cuando antes se haya llevado adelante un proceso multilateral y polifacético. Por último, para esta clase, vamos a tratar de observar qué es lo que presenta el diseño curricular en cuanto a los juegos a presentar a partir del segundo ciclo, y nos habla claramente de situaciones de juegos de cooperación, oposición, en los que haya que comprender la manera de jugarlos y los modos de jugarlo, modificando las reglas, modificando la lógica interna, siempre esto a instancia de los alumnos. El poder habilitar a que puedan inventar juegos y que puedan explicárselos a su grupo de pares, el recuperar y revalorizar los juegos populares, esto también está dentro de la propuesta curricular para segundo y tercer ciclo. El poder participar en juegos desde el modo lúdico y no desde el modo
orientado hacia el aprendizaje deportivo, el poder compartir este tipo de juegos que muchas veces en otras instancias se hacen de manera espontánea, pero bueno, hay que tratar de habilitar espacios para jugar, por jugar también en nuestras clases. En cuanto a los juegos deportivos, la currícula o el diseño curricular habilita o propone estos tipos o esta participación en prácticas deportivas escolares a partir del tercer ciclo, ¿sí? Obviamente, paulatinamente, desde el segundo ciclo vamos a ir incorporándolas, pero no siempre valiéndonos de las mismas. Nos habla de prácticas deportivas alternativas o hegemónicas. Las hegemónicas son las que conocemos todos y que nos imponen y que están dando vuelta y que todos tratamos de conocer o conocemos, pero las alternativas pueden ser juegos o deportes poco conocidos, en los que, ¿por qué no?, presentarlos dentro de nuestras posibilidades a nuestros alumnos. Es decir, es una propuesta variada, amplia, en los que definitivamente no orienta hacia una formación deportiva específica, sino hacia una variedad de situaciones para dotar a los alumnos y a las alumnas de las competencias necesarias para poder desarrollar estos juegos en primera instancia y estos mini deportes posteriormente. Ya para terminar con esta clase, tenemos que entender que el jugar dentro de las clases de educación física muchas veces pareciera que es algo que está superado porque todos hacemos juegos. En definitiva, tenemos que entender que al ser el juego un contenido, y no porque lo dice el diseño curricular, sino porque lo dicen todos los teóricos de la educación física, estas propuestas jugadas que nosotros vamos a hacer desde el nivel inicial hasta alumnos mucho más grandes en este tercer ciclo, tienen que ser muy variadas, tienen que estar orientadas hacia el respeto del otro, hacia el respeto de las posibilidades propias y del que tengo al lado. Tienen que ser prácticas, jugadas y deportivas inclusivas, sin dejar a nadie afuera. Tienen que ser prácticas jugadas y lúdicas y deportivas orientadas hacia fomentar la resolución grupal de las mismas, pudiendo crear reglas, pudiendo modificarlas. El entramado social que hay dentro de todos los juegos tiene que servirnos de base para entender que nuestros alumnos y alumnas necesitan de estas formas grupales de resolver las situaciones de juego y por qué no, las de la vida. Hacia ahí está orientado, hacia poder inculcar, palabra bastante fea, pero poder ampliar nuestra perspectiva desde los juegos hacia una sociedad menos mezquina, menos individualista, más atenta a las cuestiones colectivas y grupales, en las que a partir de las cuales cualquier sociedad se puede desenvolver mejor. Miren qué objetivo tan amplio y tan pretencioso para estas situaciones jugadas. Pero bueno, si nosotros a partir de nuestras intervenciones docentes fomentamos todo esto, sin duda el hecho de jugar o no a un juego deportivo sin que esté de relevancia, por ejemplo, el ganar o el perder, sino que sea una circunstancia, va a ser un factor fundamental a la hora de que nuestros alumnos y alumnas lo lleven adelante, ¿sí? Obviamente con esto vamos a continuar y vamos a planificar juegos, seguramente ya va a ser en el segundo trayecto, en el segundo cuatrimestre, pero la idea es esa, que a partir de tercero, cuarto, quinto grado, estas situaciones jugadas logren aglutinar un montón de circunstancias y sobre todo a esas circunstancias que sean una escuela social para nuestros alumnos y alumnas.
Bueno, los dejo. Espero que no haya sido muy confuso porque el poder desarrollar juegos sin poder plasmarlos es bastante complejo. Pero por supuesto quedo a su disposición para cualquier duda o cualquier consulta.